pero lo cierto es que esto está cambiando en cada momento. A cada segundo, pues hay más evidencia de cosas que sí nos sirven, cosas que no nos sirven, y pues bueno, es un gusto para mí presentar en este momento al doctor Sarbelio Moreno Espinosa, quien es el que nos va a proporcionar la charla del día de hoy. El doctor, pues, es una gran celebridad y es un gusto, en verdad, que esté con nosotros. Él es pediatra infectólogo, director de enseñanza y desarrollo académico del INFAN México. Es también profesor titular del curso de especialización de infectología por parte de la UNAM y es investigador de los Institutos Nacionales de Salud. El doctor, pues, realmente es una persona que se dedica a la enseñanza, a la investigación, y pues bueno, él nos va a hablar acerca de las cosas pues más ahorita que tenemos como evidencia actual y potencial de tratamientos de COVID-19 en pediatría. Doctor, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Yo siempre he tenido gran admiración y especial cariño hacia el pueblo chiapaneco. La gente de Chiapas siempre me ha tratado muy bien. Tuve la fortuna de vivir un año en Comitán y me encanta su estado. Es un estado, para mí es el estado más bonito de México y es de los que más quiero. Bueno, esta enfermedad se ha encargado de desmentirnos a todos a cada rato. Es una enfermedad que hemos subestimado desde el principio. Desde que empieza el brote en Wuhan, en China, siempre dijimos, bueno, pues es en China, va a pasar igual que el SARS, el primer SARS o el MERS, pero nunca pensamos en la trascendencia que pudiera tener esta enfermedad. Y contra todo nuestro escepticismo, rebasó la frontera, rebasó la frontera continental, oceánica del continente asiático y nos llegó a, bueno, primero a Europa y luego a América. Pensábamos que solo las personas ancianas, las personas inmunocomprometidas iban a tener problemas y resulta que nuestra población cuando llega se comporta completamente diferente. ¿Y cuál va a ser la sorpresa? Que México es pues una especie de caldo de cultivo porque habemos un montón de gorditos, diabéticos, hipertensos, que el COVID se ha dado gusto causando estragos en este grupo poblacional. Aunque ahora vamos a hablar un poquito más de la población pediátrica, que es un grupo poblacional que habitualmente no se ve tan afectado. Pero es tanta la magnitud, es tanta la carga de enfermedad que pues también hay una gran cantidad de pacientes pediátricos que están enfermos y pues a nosotros los pediatras es el tipo de pacientes que nos toca atender y por eso tenemos que conocer mucho acerca de este tema, porque si nosotros nos enfrentamos diario a este problema, tanto como pediatras, como padres, como hermanos, como tíos o como gente de la sociedad en la que vivimos, pues tenemos que ver la manera de sortear mejor esta enfermedad, sobre todo desde el punto de vista de la prevención y en el momento en que estas medidas fracasan, pues ya en el tratamiento. Como ustedes saben, en el último mes del año pasado empezó esta enfermedad en China, en Wuhan, y no es hasta un mes y medio después en que se identifica cuál es la cepa causante, que se le denomina SARS-CoV-2. Es una cepa nueva identificada en los humanos y hasta hasta el 30 de enero es que se da la alerta internacional de que es una enfermedad potencialmente pandémica con una alta mortalidad, una alta morbilidad en la población y se empieza a describir los grupos que más se afectan y las principales complicaciones de esta enfermedad. Nosotros ya tenemos cierto conocimiento acerca de los coronavirus, o sea, no es un virus totalmente nuevo. Habitualmente tenemos 2 alfa coronavirus y 2 beta coronavirus que causan enfermedades respiratorias en la población año con año. De hecho, como ustedes saben, la influenza tiene un pico bianual, o sea, un año se comporta más fuerte que el otro año. Cuando predomina H1N1 se comporta más fuerte que cuando predomina H3N2 y siempre pues refuerza influenza B causando daño.
Bueno, el año en que influenza es un poquito más débil, ese nicho de la influenza que deja de haber, lo ocupan los coronavirus diferentes a SARS, que se encuentran más altos durante esos años. Pero este virus es un beta coronavirus, es un poquito diferente, es de la familia, bueno, pertenece a la coronaviridae, la subfamilia coronavirinae, y a su vez viene de una subfamilia que es mitocaya, porque es sarbecovirus, se parece un poquito a mi nombre. Ustedes saben que originalmente fue una zoonosis. Las infecciones por coronavirus, por beta coronavirus, tradicionalmente se han originado en cepas que afectan a los quirópteros, o sea, a los murciélagos. Y de ahí se ha pasado a otro tipo de animales, muy parecido como ocurrió con el ébola. El ébola también se originó en quirópteros. En el momento que el hombre invadió su zona, empezó a talar árboles, tuvieron que cambiar sus hábitos alimentarios, empezaron a comer frutas de otros sitios, y las frutas que se caían alimentaban a algunos herbívoros que luego se comían los humanos. Aquí fue un poquito diferente porque aquí el hombre llevó al animal hacia uno, no tanto invadió el territorio del animal. Podríamos decir que estos beta coronavirus empiezan a ser la enfermedad del siglo. Empieza en 2002 SARS, que ahora es SARS-CoV-1, 10 años después MERS, que tiene como huésped inicial al camello dromedario, que también a su vez se infectó de algún quiróptero. En el SARS-CoV-1 se relaciona con la civeta de las palmeras, y ahora el SARS-CoV-2, que se origina en un mercado donde va a haber especies vivas que se venden hacia los humanos, que se convive con ellos. Se habla o se involucra al pangolín, que es como el equivalente del armadillo, pero asiático, nada más que es diferente familia. Armadillo es un desdentado, este es un folidoto. Y también se relaciona al perro mapache como parte del origen de esta enfermedad. El perro mapache también es un perro que tiene una apariencia similar al mapache, pero es un cánido, no es un prosionido como el mapache, que se ha introducido en varias partes del mundo, sobre todo en Europa, pero es de origen asiático y se utiliza como animal doméstico. Bueno, lo que originalmente fue zoonosis, en el momento de llegar al humano, empieza la transmisión de humano a humano, y entre estas transmisiones de humano a humano, pues también afecta a los enfermos que están en los hospitales, que pueden contagiar al personal de salud. El personal de salud puede contagiar a otro personal de salud y se puede llevar la enfermedad a su casa. Entonces hace una cadena con resultados y con consecuencias nefastas, ya que se torna en una pandemia. ¿Por qué se llama COVID-19? COVID-19 es el nombre de la enfermedad y SARS-CoV-2 es el nombre del virus. COVID es un acrónimo, viene CO de coronavirus, V de virus, COVID, y D de disease, que es enfermedad en inglés. Y como se originó en 2019, es COVID-19, enfermedad por coronavirus del 2019. Y SARS-CoV-2 también es un acrónimo. SARS viene del síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS, CoV de coronavirus, y al ya existir un SARS-CoV-1, se le va a poner SARS-CoV-2, y se va a hacer el síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2. Siempre tenemos definiciones operacionales, y tenemos la definición operacional de COVID-19, que es un sujeto de cualquier edad que en los últimos 7 días tiene 2 más de lo siguiente: fiebre, tos y cefalea. Irritabilidad en los menores de 5 años puede sustituir a cefalea, y actualmente ya dentro de los criterios mayores se encuentra la gastroenteritis, sobre todo en la población pediátrica, y puede acompañarse de rinorrea, conjuntivitis, malestar general, mialgias y artralgias. Si nosotros contrastamos esta definición con la de hace 10 años de enfermedad tipo influenza, pues tenemos mucha similitud. En la primera parte, más de uno de los siguientes, bueno, fiebre de 38, tos, cefalea que se puede sustituir por irritabilidad, y más de uno de los siguientes: rinorrea, coriza, artralgias, postración, odinofagia, dolor torácico, congestión nasal y diarrea. Esta definición empataría más con
la actualización de la definición operacional de COVID, ya que incorpora la gastroenteritis. Y si nosotros tomamos en cuenta que muchos de los niños son asintomáticos, pues muchas veces esta enfermedad no coincide con lo que nosotros queremos tratar de englobar, a nosotros clasificar, a catalogar a los pacientes. Nosotros sabemos que existen 3 estadios del COVID. Tenemos primero una fase de actividad viral, donde vamos a tener síntomas generales como fiebre, como malestar general, tos, anosmia que se describe, y sobre todo en los niños diarrea, que se va a acompañar de algunos... ¿Perdón? ¿Hay algún problema? ¿Qué? Bueno, seguimos con algunas alteraciones de laboratorio. En la fase 2, que es la fase respiratoria, en la primera parte hay disnea o falta de aire, y en la segunda parte ya empieza a haber datos de dificultad respiratoria, y el estadio 3, originario o influido grandemente por la hipoxia, es donde ya tenemos una respuesta inflamatoria presente, donde vamos a tener la activación de varias de las cascadas del sistema inmunológico que van a completar la enfermedad. Pero cuando hablamos del paciente pediátrico, debemos de tomar en cuenta que la mayoría de los casos son leves, asintomáticos el 14%, 36% leve, un porcentaje un poco mayor moderado, y muy pequeño, porcentaje muy pequeño, 2.1 grave, y crítico 1.2%. Existen diferentes series. Este es de un metaanálisis que tomó en cuenta 38 estudios y se incluyeron más de 1,000 casos en China, pero existen otros con algunas variantes. Lo que sí es un común denominador es que al niño no le va tan mal, que hay un porcentaje importante de casos asintomáticos, otros son leves, y un número de moderados, pero no son tan frecuentes los casos graves ni los casos críticos. Y de las manifestaciones clínicas más frecuentes tenemos fiebre, en más de la mitad, la presencia de tos, y algo muy importante es la presencia de neumonía hasta en un 37%. Los virus respiratorios que más causan neumonía, en primer lugar es el rinovirus, y en segundo lugar es el virus sincicial respiratorio, dependiendo un poquito del grupo de edad. Mientras más pequeño es más común que sea virus sincicial respiratorio, y mientras el niño sea mayor es más fácil que sea rinovirus. Pero no se llega a más del 35 a 40%. Mientras que COVID tenemos porcentajes cercanos al 50%. Entonces, de los casos que son sintomáticos, por supuesto. Entonces, sí es un virus que causa más neumonía que el resto de los virus respiratorios. Hay ciertos aspectos que tenemos que tomar muy en cuenta para el cuidado de los niños. En primer lugar, los niños no controlan sus secreciones y excretas. Los niños babean por todos lados y no controlan sus esfínteres, y este puede ser un método de diseminación de la enfermedad. Tienen una menor capacidad para adoptar medidas de higiene personal. O sea, no es fácil que un niño se esté lavando las manos o se esté aplicando alcohol gel cada hora o al sitio donde va. También es difícil que utilice cubrebocas, y no digamos las caretas, sobre todo el niño más pequeñito. Y más si nosotros en nuestros hospitales queremos que el niño no sea un vector, o perdón, no un vector, sino un agente que disemine la enfermedad, pues es muy difícil lograr que esté utilizando el cubrebocas. También hay una gran dificultad para evitar que el niño se desplace o se mantenga quieto. El niño está jugando por todos lados, corre por todos lados, embarra sus manos por todos lados, y tiene tendencia a compartir juguetes u objetos e incluso alimentos, por lo cual esto hace imprescindible la figura del cuidador, quien tiene que tener bien claras las medidas de higiene, tanto que el niño no vaya a contaminar como él no contagiar al niño o no contaminarlo. Generalmente los pequeños presentan infecciones asintomáticas y no nos damos cuenta, y la presentación gastrointestinal. Y por otro lado,
hay evidencia de transmisión antes de la aparición de los síntomas, que es algo común en los niños pequeños. Bueno, eh, nosotros estamos muy acostumbrados a ver los pacientes con COVID que llegan a urgencias y luego son hospitalizados. Pero la mayoría de los niños que tienen COVID es porque sus papás tienen COVID, ¿sí? De hecho, solamente en los diferentes estudios de clústeres se ha visto que en menos del 5% el niño es el origen de la infección en su grupo en su grupo familiar o en su grupo social, ¿sí? Y esos son los estudios más altos, pero es muy raro que el niño sea el origen de la infección. Habitualmente es contagiado por sus papás. Y entonces estos niños van a acudir al consultorio, ya sea al centro de salud o al consultorio particular. Por lo cual el personal de primer contacto tiene que estar muy bien preparado para tener las medidas de protección propias. Además de instruir o educar acerca de estas medidas de protección personal, pues tiene que guardar las medidas de etiqueta respiratorias, el uso de cubrebocas. Actualmente cobra importancia, no es tan fácil encontrar evidencia, pero las medidas también del contacto aéreo, el uso de la careta, y aunque el cubrebocas, pues yo creo que hay mucha evidencia de la protección que esta confiere, y la higiene de manos, por supuesto, ya sea con agua y jabón o con alcohol gel. Y hay ciertos elementos que nosotros muchas veces no tomamos tanto en cuenta. En el consultorio pediátrico, tanto a nivel sector salud como a nivel particular, tenemos juguetes o tenemos cosas con las que los niños se entretienen, panfletos. El niño cualquier cosa la puede utilizar como juguete, entonces tenemos que tener en cuenta no tenerlas al alcance y guardarlas para épocas mejores en que no haya COVID. Y por supuesto que nuestros objetos de uso personal, desde los muy personales como el teléfono móvil hasta el instrumental que vamos a utilizar en la exploración del niño, como los estetoscopios, como el estuche de diagnóstico, como el termómetro y todas las cosas que utilizamos con ellos y que vamos a usar no solamente con uno, sino vamos a utilizarlo con otro, por lo cual es importante la higiene por turno. Y no se diga de cambiar de cambiar la sábana, generalmente usamos sábanas desechables, cada paciente, porque lo podemos infectar. Entonces, esta es la primera oportunidad, el primer contacto de encontrar datos de alarma. Entonces, es importante pues, que el niño sea monitorizado con la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Antes era muy inaccesible tener un oxímetro de pulso. Ya después los residentes fueron adquiriendo sus oxímetros de pulso. Actualmente se puede conseguir un oxímetro de pulso de 300 a 400 pesos, mientras que hace unos 5 años nos contaba 4,000, 5,000 pesos. Pero ya es una herramienta muy útil que ya hasta los pacientes la pueden tener. Es muy importante entonces, junto con la temperatura, conocer la saturación de oxígeno. Otro aspecto muy importante por la que la gente acude a consulta y que tenemos que aprovechar nosotros al estar ahí el paciente es pues matar ciertos rumores, cierta falta de conocimiento que tienen los pacientes acerca de medicamentos milagrosos, de la manera en que se transmite la enfermedad, que si la enfermedad es un mito, que si es un invento del gobierno, que no nos da a todos, que no es necesario tanta medida de protección, o al contrario, algunas medidas muy alarmistas. Entonces es nuestra época es nuestro momento, nuestra oportunidad dorada de actuar como comunicadores y como educadores en nuestro consultorio. Bueno, ya una vez que este paciente fue visto en el primer contacto, que nosotros lo vimos de manera adecuada, guardando las medidas de etiqueta respiratoria con nuestro equipo de protección personal, y ya nosotros vimos si el paciente no tenía polipneico con la definición de taquipnea de la Organización Mundial de Salud por percentilas, una frecuencia cardíaca adecuada para su edad, checando que el paciente no está hipotenso, que la saturación de oxígeno está por debajo de 90, o que vigilamos pacientes con datos de como cianosis o el uso de músculos accesorios de la respiración. En caso que tenga estas medidas de alarma, lo vamos a referir a urgencias de un hospital
porque este paciente necesita atención en el hospital. En caso de que no presente este tipo de problemas, valoramos si el paciente pertenece a un grupo de riesgo para presentar complicaciones graves. ¿Y cuáles son estos grupos de riesgo que se pueden enfermar gravemente? Los pacientes con inmunodeficiencias primarias, los pacientes que tuvieron un trasplante de órganos sólidos, células progenitoras, pacientes que están bajo quimioterapia para cáncer o terapia inmunosupresora, los pacientes con infección por virus de la inmunodeficiencia humana, que no tienen bien control, que tienen una carga viral detectable o una disminución de los CD4, invertida la relación CD4-CD8. Quiero decirles que estos pacientes inmunodeprimidos cada vez son más frecuentes, y no porque haya aumentado el porcentaje de identificación de inmunodeficiencias primarias, que sí ha ocurrido y hay más conciencia entre la población médica, o que haya más pacientes con VIH. No, simplemente que cada vez hay más pacientes que tienen acceso a una quimioterapia para cáncer, y que cada vez tienen acceso a quimioterapias más inmunosupresoras, pero que han mejorado a la larga la sobrevida de los pacientes con cáncer. Cada vez tenemos más pacientes que pueden estar inscritos en un programa de trasplante, o paciente que tiene acceso a la terapia biológica para las enfermedades autoinmunes. También los cardiópatas, también ahí tenemos más sobrevivientes de cardiopatías congénitas, ¿sí? O pacientes que fueron prematuros extremos, que antes se morían y que ahora logran vivir con su cardiopatía, con su neumopatía, con su retinopatía. Pacientes con fibrosis quística, la población con displasia pulmonar, como les mencionaba, cada vez es mayor, porque cada vez hay, como hay mayor acceso en tanto en cantidad como mejor ventilación mecánica, pues tenemos más sobrevivientes de este tipo de paciente, y pacientes con asma grave, y otros como pacientes que están en programas de diálisis peritoneal, pacientes con diabetes tipo 1, pacientes con malnutrición grave, o con problemas neurológicos que los obligan a mantenerse postrados, y con más mal manejo de sus secreciones, y esto puede complicar la presencia de infecciones respiratorias. Volvemos a nuestro flujograma. Una vez que identificamos al paciente con datos de alarma, si lo referimos a urgencias, o valoramos si pertenecía a un grupo de alto riesgo, en caso de que sí lo tenga, bueno, pues algo bien importante no es interrumpir su tratamiento previo. Si el paciente es un hipertenso pulmonar, pues hay que continuar con este tratamiento. Eso no se tiene que interrumpir. Si el paciente es un cardiópata hemodinámicamente descompensado, también tenemos que continuar con eso y darle tratamiento sintomático. Y aquí pongo antiviral, pero que es un poquito de los objetivos de esta plática, y ahorita vamos a ver, pues muchas veces no son propiamente antivirales, pero vamos a hablar de las opciones de tratamiento que tenemos. Le vamos a dar datos de alarma por los cuales tiene que acudir con nosotros al hospital, y lo vamos a revalorar en 72 horas. Si el paciente no pertenece tampoco, ni tiene datos de alarma, ni pertenece a un grupo de alto riesgo, le damos tratamiento sintomático, medidas de alarma, y lo revaloramos en 72 horas. Ahora, esto va a cambiar. Esto va a cambiar porque vamos a iniciar la época de influenza, y que va a hacer que son pacientes que sí van a tener acceso a otro tipo de terapias que sí se ha visto que son eficaces, diferente al problema que tenemos con COVID. Un problema muy importante es que no hay vacuna. Las vacunas en desarrollo, las primeras posiblemente las tengamos a final de este año, pero de aquí a que lleguen a México, pues todavía falta mucho tiempo. Hay algunas bastante desarrolladas. Se habla del grupo Carso que junto con AstraZeneca va a favorecer la fabricación en México y en Argentina, y la distribución de esta vacuna. Se habla que si vamos a acceder a la vacuna Sputnik de Rusia, pero hay muchas otras vacunas en desarrollo. Lo que sí no se les olvide es que para influenza sí tenemos vacuna, que si bien no es una vacuna que tenga una eficacia
tan alta, tiene una eficacia del 30 al 60%. Lo que sí se ha visto es que esa eficacia es cercana al 100% contra neumonía, hospitalización y muerte, por lo cual sería un error muy grande que no aprovecháramos vacunar a los pacientes. Así nos evitarían una carga adicional de trabajo y podernos concentrar en el COVID. No tenemos tratamientos efectivos y hay varios candidatos a tratamiento evaluados. Tenemos los antirretrovirales que se han estudiado y se ha visto que no es tanta su utilidad, algunos medicamentos inmunosupresores, algunos tratamientos antimaláricos que tienen alguna acción antiinflamatoria, antifibrosis, que también ya no se usan tanto. El Remdesivir, que es un medicamento antiviral originalmente utilizado para ébola, donde se ha visto que tiene algunos efectos positivos. Igual el uso de corticosteroides, especialmente la dexametasona en el adulto, y algunos inmunomoduladores. ¿Cuáles son los criterios clínicos de gravedad para referir a un hospital? Dificultad respiratorias con o sin sibilancias asociadas, taquipnea sin llanto o fiebre, todos los parámetros del Silverman-Andersen, la presencia de roncos o sibilancias audibles a distancia, la presencia de cianosis o una saturación de oxígeno baja, problemas gastrointestinales importantes como vómitos frecuentes, diarrea con deshidratación, rechazo a la alimentación, hipoglucemia, problemas neurológicos como confusión y letargia. Esos son algunos de los criterios clínicos de gravedad para referencia a urgencias y hospitalización. Bueno, ya tenemos una reevaluación clínica a las 72 horas. Vemos que hay persistencia o agravamiento de los síntomas, al paciente lo volvemos a referir. Si no presenta estos, pues le vamos a dar recomendaciones generales. Es una gran oportunidad para reforzar las medidas de higiene que vamos a tener con el paciente. Completamos el tratamiento sintomático y al paciente lo damos de alta. El cuadro clínico pues va a depender del estadio de la enfermedad, del estado de salud previo y la presencia de comorbilidades. Pero algo que sí es muy importante es estar al tanto de la actividad epidemiológica reportada por las autoridades sanitarias. Aunque no todos, aunque no seamos epidemiólogos, cualquier médico o cualquier paciente, cualquier persona que vea pacientes con COVID, y yo diría que cualquier ciudadano, porque este es un problema importante que es de todo el país, tenemos que estar atentos a los reportes de las autoridades sanitarias. Y esto es un ejemplo bien común en los médicos que dicen, híjole, tiene el niño diarrea, debe ser rotavirus y estamos en verano, o el niño tiene 7 años si no es de los grupos de estos, o que al paciente le dan oseltamivir porque piensan que es influenza y no es época de influenza, todavía no está la alerta epidemiológica, todavía no empieza a haber casos de influenza, peor si piensan que el oseltamivir le va a servir al COVID, ¿sí? Pero es muy importante que estemos bien enterados de la actividad epidemiológica. Si no quieren ver el programa en la televisión donde nos habla de esto, pero sí hay que ver las noticias o leer el boletín epidemiológico nacional que sale, que viene información diaria. Y también hay el boletín epidemiológico semanal y toda la información que tiene, porque hay mucha gente que no está en la terapia intensiva salvando vidas, pero que está haciendo un trabajo bien importante que nosotros no tomamos en cuenta muchas de las veces, que es el de informarnos de cómo van las cosas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir viendo tendencias, las variaciones en el semáforo, o simplemente la aparición de, si no estamos al pendiente cuando empieza la influenza, pues no vamos a poder coactuar en esta enfermedad. Algo que también es muy importante es el diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer clínico. No podemos esperarnos a tener la herramienta que nos va a dar la confirmación. Entonces no podemos retrasar la atención del paciente por confirmar el laboratorio. Las pruebas rápidas negativas pues no descartan el diagnóstico y no es recomendable su uso. El diagnóstico se hace molecular con una muestra de hisopado nasofaringio o nasofaringio, orofaringio, tienen alto costo y baja disponibilidad, por eso no se tienen accesible, pero por lo menos en cada hospital, en cada laboratorio estatal se tiene la prueba y es recomendable siempre tomar pruebas, aunque muchas veces
no tenemos acceso a estas. Las pruebas serológicas, y no estoy hablando de las rápidas, estoy hablando en general de las serológicas, debemos de darle ponderarlos de acuerdo al comportamiento de la enfermedad. Sabemos que la medición de IgM no nos es tan útil, ya que hay muchos factores, su sensibilidad es muy baja y muchos factores que la alteran. Y cuando nosotros hablamos de la respuesta de inmunoglobulina G, sabemos que solo los pacientes graves seroconvierten. Entonces digo, no, pues pobres de los otros, entonces no vamos a alcanzar una inmunidad. Sí, pero también hay varios estudios que hablan de que los pacientes asintomáticos, los contactos, los leves, tienen aumentada la inmunidad celular y se ha visto que tienen altas subpoblaciones de linfocitos CD4, CD8, linfocitos citotóxicos, de las células natural killer. En el Hospital Infantil de México, de los pacientes positivos con PCR positiva de hisopado nasofaringeo, solamente un 45% de estos pacientes han seroconvertido. Pero también algunos estudios que estamos haciendo, que no estamos descubriendo nada nuevo, es de acuerdo a lo que también está descrito en la literatura, se ha visto que tienen elevadas subpoblaciones de natural killer y de CD4 y de CD8. Entonces, cuando no actúa la humoral, también nos ayuda la inmunidad celular. Pero no tanto por ser rápida, simplemente por la naturaleza de la enfermedad, las pruebas serológicas no son tan útiles. Posiblemente en un tiempo podamos determinar de alguna manera la actividad de la inmunidad celular de una manera práctica, y siempre ponderar y darle su peso correspondiente a las pruebas serológicas. Bueno, ¿cuáles son los principios para el tratamiento de COVID-19? Primero, no se les olvide, por favor, no existe evidencia científica de ningún medicamento eficaz contra COVID-19, ¿sí? Aunque digan lo que digan, aunque hayan probado 1000 cosas, no hay evidencia científica de que un medicamento sea 100% eficaz. Pues los porcentajes de eficacia son muy pobrecitos. Tenemos resultados muy preliminares de muchos medicamentos y la utilidad de estos debe probarse en ensayos clínicos controlados de buena calidad, ¿sí? No estén acostumbrados a comprar todo lo que les venden. Me refiero a no comprar físicamente los medicamentos, sino aceptar todo tipo de literatura. Tenemos que ver que se traten de ensayos clínicos aleatorizados, doblemente cegados o que tengan el mayor índice de evidencia, que vengan en revistas de alto impacto. Por supuesto que tenemos que canalizar al medicamentos a los programas de ensayos clínicos controlados, o sea, no cualquier paciente no cualquier médico puede usar este tipo de medicamentos, aunque los obtengamos en el mercado negro y los mandemos a comprar con un amigo que vive en Estados Unidos y que lo puede conseguir, o que si yo tengo un amigo en Sencida o alguien que consigue, o los pacientes de los programas, de los Capacit, me venden el Caletra y yo lo voy a utilizar para esto. Hay que ser honestos y no le demos el traste a programas bien hechos como los de Sencida, lo que hacen y no los alteremos por andar jugando al héroe con el COVID. No suspender los tratamientos crónicos. El que el paciente tenga COVID no significa que si el paciente ya tenía una terapia previa antihipertensiva o hipoglucemiante o para su inmunodeficiencia que tenía, no debemos de suspender estos tratamientos crónicos. Los tratamientos profilácticos deben de estar corroborados por ensayos clínicos controlados. Actualmente, el Comité Científico de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, las guías NICE de Inglaterra, las guías españolas, la Secretaría de Salud, cualquier lado, no hay ninguna medida profiláctica, ¿sí? Bueno, fuera de las medidas preventivas de lavado de manos, de distanciamiento social, pero no hay ninguna medida farmacológica profiláctica, ¿sí? Por lo menos mientras no haya vacuna que nos pueda servir para COVID, ¿sí? Y el suministro de medicamentos debe ser en establecimientos legalmente habilitados.
El paciente tiene que ser hospitalizado si nosotros queremos dar un tratamiento de estos complicados, ¿sí? Entonces, por favor, no pongamos en peligro al paciente. Existen diferentes estrategias terapéuticas, que si los antirretrovirales sirven, que si los antimaláricos, antivirales como Remdesivir, inmunomoduladores que son anticuerpos monoclonales como el tocilizumab, el sarilumab, interferones, algunos otros antirretrovirales, algunos otros anticuerpos monoclonales que están en estudio, pero actualmente no tenemos evidencia de la utilidad de ninguno de ellos. Y podemos actuar a diferentes niveles, desde que el virus es liberado de la célula, también hay elementos propios del COVID que inhiben los mecanismos de defensa propios de la célula. Entonces, hay diversos sitios en los que nosotros podemos actuar, ¿sí? Pero, bueno, no que exista la evidencia de que todo lo que se utiliza sirve a esos niveles, pero los intentos que hay para frenar la replicación viral tienen que tener un target, tienen que tener una parte específica, que si las proteasas, que si las integrasas, que cada una de las partes virales tiene que tener un objetivo al que le estamos tirando. Entonces, toda la carrera de investigación a ver en qué sitio podemos intervenir en la replicación viral, pues ha dado origen a todos estos intentos de terapias que hemos tratado de usar. Eh, ¿Cuáles son los medicamentos que con la evidencia actual no están recomendados? No está recomendado todavía el Arbidol. Por supuesto, pues el Tamivir es para influenza. Es un inhibidor de la neuraminidasa. El COVID no tiene neuraminidasa, ¿sí? La ivermectina. Esto también es un tema de discusión bien importante. Se ha visto que la ivermectina inhibe las importinas. Normalmente los linfocitos T citotóxicos producen interferón 1, sobre todo el más importante es el alfa, que va a servir para frenar al COVID. Pero el COVID también tiene mecanismos análogos para inhibir la entrada de interferón a la célula. Y se ha visto que la ivermectina bloquea este paso. Y esto in vitro es muy bueno. Se ha visto, hay algunos estudios que hablan de que las dosis tendrían que ser muy altas, de la concentración baja en el pulmón. Y es un asunto que todavía no hemos logrado dilucidar. Hay gente, por ejemplo, en Perú, bueno, hay mucha gente que es charlatana, pero el doctor Gotuso, que es una eminencia y que es pues, prácticamente el padre de la medicina tropical latinoamericana, argumenta que es tan alto el precio que tiene esta enfermedad, son todas las muertes que ha causado, que no podemos esperarnos a que haya resultados de ensayos clínicos controlados para empezar a actuar de alguna manera. Las evidencias que tenemos positivas son anecdóticas y grupos como el del favorecen el uso de un medicamento barato que ha tenido, bueno, que por lo menos se ha probado in vitro su utilidad y cada vez tenemos más evidencia, aunque sea anecdótica. Pero hasta el momento no hay elementos suficientes como para tajantemente recomendarlo. Acitromicina es un antibiótico sola o junto con hidroxicloroquina. Los ensayos clínicos contra los que se han hecho no han visto eficacia ni disminución de la mortalidad ni disminución del tiempo de progresión de la enfermedad. La nitazoxanida es un medicamento utilizado normalmente para tratar enfermedades parasitarias. Hubo un hallazgo serendipítico en el 2006 de pacientes que se pensaba que tenían giardia, que fueron tratados con nitazoxanida y se vio que tenía efecto contra rotavirus. Se vio que tenía la capacidad de revertir el efecto citopático del rotavirus en cultivos celulares, pero se perdió mucho el interés en esto al haber una vacuna eficaz
y actualmente se ha dejado de estudiar un poquito, pero cuando vino la pandemia de 2019 y empezó la carrera por buscar nuevos medicamentos que pudieran ser útiles para el tratamiento de la influenza, se vio, hasta incluso salió una publicación en Lancet en adultos que tenía utilidad y el target que utiliza es, bueno, es un inhibidor de la hemaglutinina. Nosotros hicimos un estudio en el Hospital Infantil de México, en conjunto con el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de Pediatría y de Infecciones Respiratorias, que publicamos en el Clinical Infectious Diseases, donde no encontramos ninguna diferencia, cosa que se ha encontrado en otros estudios. Actualmente van ustedes a encontrar algunos estudios de nitazoxanida con algunos resultados marginales para este, para COVID, pero es la misma cuestión que con la ivermectina. Pues le matamos una lombriz o con la ivermectina un piojo y no le vamos a causar daño, pero realmente que sean medicamentos aprobados o que se haya probado 100% su eficacia, no los hay. Por supuesto, factores de transferencia ni para COVID ni para ninguna otra cosa. Colchicina, se había visto que para disminuir la fibrosis pulmonar, algunos antioxidantes, nanomoléculas de cítricos, el dióxido de cloro que tiene tanta popularidad en la población y que se ha hasta socializado y viralizado este problema. Realmente no hay estudios que digan que tenga evidencia científica de servir. El nivel de evidencia es muchísimo más bajo que cualquier otro. El utilizar inmunoglobulina intravenosa fuera de los casos del síndrome inflamatorio multisistémico, pero no es tanto por atacar a COVID, sino ya es una enfermedad autoinmune posterior al COVID, o el uso de los interferones, pues no se ha visto que realmente tengan utilidad y no están recomendados, ¿sí? Hay medicamentos bajo protocolos de investigación, remdesivir en varias modalidades que sí se ha visto que tiene alguna eficacia, favipiravir, algunos estudios con resultados modestos, lopinavir y ritonavir no se ha visto que tengan, o por lo menos los grupos de expertos desestiman su utilización, al igual que cloroquina, hidroxicloroquina. Hay estudios prometedores de usar remdesivir junto con baricitinib. El uso de anticuerpos monoclonales como tocilizumab, hasta el mismo laboratorio que lo fabrica ha visto que no tiene resultados tan buenos, aunque se ha visto que cuando sí tenemos un estado hiperinflamatorio o donde sí se documenta la tormenta de las citocinas, que es el target del tocilizumab, posiblemente sí tenga efecto, pero tenga buen efecto, pero donde sea pues desrecomendado es en los pacientes que tienen hipoxemia y donde no se ha demostrado la presencia de la tormenta de las citocinas o no se ha documentado un estadio hiperinflamatorio. Lo mismo con sarilumab, ananquira. Los resultados también del uso de plasma convaleciente no han dado los resultados que se esperaba, y también estudios de heparinas a diversas dosis. Algo que también mucho tiempo se alentó el uso de anticoagulantes, incluso salían información, sobre todo en segmentos de internet que desestimaban la importancia de la neumonía típica y se decía que todo se debía a un problema de hipercoagulabilidad y que hizo que mucha gente utilizara anticoagulantes, sobre todo los médicos, sin el paciente requerirlo. Entonces, el uso de heparinas de diversas dosis es en los casos que se requieren, no en los casos en los que, no en los estadios iniciales y si no hay evidencia de alguna hipercoagulabilidad. Pero el más estudiado, donde se ha visto resultados más halagadores, es con el remdesivir. Como ya les mencionaba, es un agente viral que todavía está bajo investigación, o sea, todavía no está aprobado, pero sí está permitido el utilizar en ciertas situaciones especiales, ¿sí? Por supuesto, no lo tenemos disponible aquí en México. Se ha visto que los pacientes que tienen una saturación baja y que requieren suplementación de oxígeno, pues es útil el remdesivir con evidencia A1,
pacientes con ventilación mecánica o que están eh, con ECMO, pues con una membrana extracorpórea, que realmente en México tenemos 3 o 4 centros y la mayoría particulares. En pacientes con COVID-19 graves no intubados, la evidencia es que con 5 días es suficiente, y los que tienen ventilación mecánica, ECMO, o que en falta de progresión en 5 días, se recomiendan 10 días. Esto ya bajó mucho el nivel de evidencia. Y no hay ninguna recomendación para pacientes leves o moderados. O sea, podremos decir que Remdesivir, donde ha demostrado sus utilidades en el paciente grave, en el paciente que requiere de oxígeno, paciente grave que requiere de oxígeno, pero más en el paciente que requiere ventilación mecánica, donde se utiliza más tiempo, o el paciente que requiere ECMO. Otro medicamento que también utilizado de manera adecuada nos puede ayudar son los corticosteroides, y sobre todo en el adulto, donde lo que se ha demostrado es la utilidad de la dexametasona. Se ha visto que reduce la mortalidad en pacientes con COVID-19, ya sea con ventilación mecánica u oxígeno suplementario. Por supuesto que hay que balancear la gravedad del paciente con las condiciones subyacentes. Sabemos que si utilizamos corticoides en pacientes diabéticos, vamos a causar cierto impacto en el control de la glucemia, en el hipertenso también, en el paciente chocado, en el paciente inmunosuprimido. Entonces tenemos que hacer un balance adecuado. Pero se ha visto que la dexametasona a 6 miligramos hasta 10 días puede ser útil en pacientes mecánicamente ventilados, con evidencia A1, con requerimientos de oxígeno no mecánicamente ventilados, y no está recomendado en pacientes que no requieren oxígeno. Ya salieron nuevos metaanálisis donde se ha visto en este tipo de pacientes que tiene un efecto adecuado, y se ha visto y se ha desestimado la utilidad en los otros tipos de pacientes. Entonces, mucho cuidado, porque no los debemos de utilizar en las fases de replicación viral, o sea, en las fases iniciales. Es más, hasta puede favorecer o atraer más esta replicación viral, ¿sí? Sino hasta la fase pulmonar tardía, donde ya tenemos evidencia de hipoxemia y donde tenemos que utilizar medidas de auxilio a la ventilación. Básicamente, Remdesivir y los esteroides son los que más han servido. Tocilizumab, les menciono, ya hasta el mismo productor, pero también todavía queda un campo de investigación para los pacientes hiperinflamados y con la tormenta de la citocina, ¿sí? Y otro aspecto muy importante que quisiera tratar es ahora lo que le dicen la sindemia. Ya viene la época de influenza, entonces vamos a tener influenza coexistiendo con COVID. Entonces, pues, ¿cómo se encuentra la balanza? El virus de la influenza sí tenemos cierta inmunidad, la que nos confiere una enfermedad previa o el hecho de ser vacunados. Sabemos que muta, que tenemos mutaciones pequeñitas que hacen, pero que son lo suficiente, son de 10 a 20 pares de bases como para que tengamos una enfermedad diferente al año siguiente, independientemente de nuestro estatus vacunal o de que nos hayamos infectado. Pero también, si nosotros vacunamos, podemos influir positivamente. Y tenemos cambios genéticos mayores que nos van a dar pandemia, que afortunadamente pues fue hace 10 años y se presentan cada 30, 40, y ojalá que para la próxima pandemia ya tengamos una vacunación, ya tengamos la vacuna universal que no tiene, que no se encuentra influenciada ni por la variación estacional, ni fenotípica humana, ni animal, sino que tengamos un target que no sean las proteínas de superficie y tengamos una vacuna más eficaz. Por otro lado, SARS-CoV-2 es un virus nuevo en la que no hay inmunidad en toda la población, o sea que toda la población es susceptible, ¿sí? Existen varias diferencias entre las dos enfermedades. En las dos, por supuesto, que se transmiten por aerosoles, tiene más importancia las microgotas en la influenza, mientras que en el SARS-CoV-2, pues, los fomites, la contaminación fecal oral, que también, aunque es poco importante, pero existe. En cuanto a infectividad global, es menos contagiosa la influenza que el SARS-CoV-2, aunque sí es contagiosa. En cuanto el periodo de infectividad, pues es antes del inicio de los síntomas, y también en COVID se ha visto que 48 horas previo al inicio del periodo
sintomático, pues la podemos tener. En cuanto a riesgo de gravedad, sí varían los grupos, porque aquí, además del grupo de los de edad más avanzada, en influenza vamos a agregar el grupo de los menores de 2 años. Los inmunosuprimidos tienen mayor riesgo en influenza que en SARS-CoV-2 y el sexo masculino es un factor de más mal pronóstico en SARS-CoV-2. El embarazo, si bien también tiene morbilidad la mujer embarazada que tiene SARS, pero el embarazo es un factor de mal pronóstico para influenza. La obesidad mórbida afecta a los dos, la hipertensión más para SARS-CoV-2, el vivir en lugares de cuidado crónico afecta a los dos, las enfermedades pulmonares, cardíacas, hepáticas afectan a los dos, y la pobreza, el racismo, la pertenencia a un grupo indígena también afecta a los dos grupos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, son muy similares, posiblemente tenga más datos de infección respiratoria alta la influenza y la presencia de anosmia, que es más característica del SARS. La enfermedad pediátrica es común y de alto riesgo en los niños, y el escolar juega un papel fundamental en la propagación de la enfermedad, mientras que en COVID, pues la población pediátrica no es un propagador y la enfermedad es más leve. La razón de fatalidad es 0.1% en influenza, mientras que en SARS-CoV-2 es de 0.25 a 3%, que es muy alto. En cuanto a la dinámica de los síntomas, el pico es 3 a 7 días de la enfermedad, mientras que en SARS-CoV-2 es de la semana 2 a la 3. Las vacunas, tenemos múltiples vacunas aprobadas y de SARS-CoV-2 no tenemos ninguna licenciada aún. El diagnóstico, ambos son moleculares mediante PCR y existen algunas serologías para SARS-CoV-2. Y de agentes antivirales, pues tenemos los inhibidores de neuraminidasa, pero también tenemos en estudio inhibidores de endonucleasa y bloqueadores de los canales M2, que últimamente pues ya no son tan eficaces, ya los amadantanos ya no los utilizamos, pero el Baloxavir y el Pimodivir ya están por salir y también ofrecen algunas ventajas. Mientras que para SARS-CoV-2 no tenemos ningún tratamiento, los análogos de nucleósidos como Remdesivir, y ya mencionamos los corticosteroides que pueden paliar algunos de los síntomas en algunos casos. Algo que también es muy importante para distinguir es el periodo de incubación, ya que influenza B es mediodía, en influenza A son 24 horas, es lo que sí nos ayuda a distinguir, mientras que SARS-CoV-2 es un periodo de incubación de 5 a 6 días. Y algunas diferencias de influenza contra COVID en los niños. En influenza tiene una tasa de ataque 30-50% en los escolares, mientras que en el SARS-CoV-2 tiene una tasa de ataque baja, con una razón de hemoglobinas de 0.23 cuando comparamos al niño con el mayor de 60 años, mientras que el adulto mayor con influenza tiene una tasa de ataque de 5 a 10%. En cuanto a la excreción, se excreta en gran cantidad y por periodos muy prolongados. En el SARS-CoV-2, el caso índice es pediátrico en menos del 5%, esto se ha visto en estudios de clústeres. El niño se infecta de influenza al inicio de la temporada y es propagador, sobre todo que tiene un índice muy alto de contacto social. El niño va y contagia a su hermana embarazada, a su primo con leucemia, va al centro comercial, va a la escuela y va por todos lados. Mientras que se ha visto que las medidas de distanciamiento social que se han llevado a cabo con los niños con COVID, se ha visto que pues el que menos se infecta es el niño pequeñito. La sintomatología es menor y también va de la mano de la carga viral, aunque hay algunos estudios como el que les voy a mostrar, donde se ha visto que la carga viral del niño de 5 a 17 años es muy similar a la del adulto, a diferencia del niño más pequeño que tiene una carga viral mucho más bajita, como podemos ver aquí, pero aunque la carga viral sea alta, se ha visto que ni es el grupo de mayor morbilidad, ni es el grupo que más contagia. ¿Sí? Algunas concepciones falsas que son muy importantes. El que las medidas preventivas para COVID-19, las medidas de distanciamiento social, pudieran dar cierta eficacia, que
pensemos que eso haya influido mucho en la disminución de la influenza. O sea, eso sí es cierto, sí se ha visto en otros agentes virales y posiblemente en los países del hemisferio sur, donde coexistió influenza con otros, estas medidas sí hayan o sí ayudan a disminuir la influenza. Pero tenemos la duda de si realmente fue porque hicimos muchísimo más muestras para SARS-CoV-2 que para influenza y tengamos, o sea, la intensidad de la maniobra sea diferente. En teoría lo que nos dice es que si identificamos las medidas preventivas para SARS-CoV-2 también vamos a disminuir influenza. Y hay algunos estudios que intentan probar esto, ¿sí? Este es un estudio que se hizo en Finlandia muy al inicio de la epidemia del COVID, donde todavía teníamos influenza. Y se compararon las visitas de 4 semanas previas a la alerta internacional y 4 semanas después. Y esas se compararon con las del año pasado, exactamente en la misma época del año, claro que sin la pandemia de COVID. Entonces nosotros podemos ver en estas gráficas, comparando el 2020 con el 2019, cómo nosotros vemos una disminución importante de influenza cuando comparamos con el 2019, posterior a la alerta internacional. Entonces, hasta cierto punto, desde el punto de vista global de todas las infecciones respiratorias, vemos que hay una diferencia pequeñita al principio y después, conforme avanzan las semanas epidemiológicas, sí vemos una diferencia importante entre el 2009 y el 2019 y el 2020. Pero posteriormente se estratifica por virus respiratorios y vemos cómo estas medidas de distanciamiento social realmente no influyen tanto en influenza. No vemos una diferencia tan importante con respecto a los años anteriores. Y, por ejemplo, con virus sincicial respiratorio sí vemos una diferencia marcada, ¿sí? O sea, si la pregunta es ver si las medidas de distanciamiento social influyen positivamente en la disminución de las infecciones respiratorias, es verdad. ¿Qué tanto en influenza? Pues no lo es. Y en virus sincicial respiratorio se ha visto que sí impacta. Y esto nos puede llevar a ciertos errores de concepción, ¿sí? El hecho de que las medidas de distanciamiento social disminuyan las enfermedades, que nos hagan pensar que la necesidad de vacunarse no sea tan importante. Y este es un gran error de concepción para el cual tenemos que estar listos. Y por supuesto, no bajar la guardia ni en la vacunación contra influenza, ni la vacunación cuando haya vacuna para COVID, ni en el uso de medidas de distanciamiento social y de protección. Muchísimas gracias. Pues agradecemos muchísimo, en verdad, la participación del doctor Cervello. Y pues bueno, hasta ahorita creo que no tenemos ninguna pregunta. No sé si los que están conectados, pues tanto por Face o aquí en Zoom, tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que hacer al doctor. ¿No? ¿Nadie? Todo muy claro. Bueno, lo cierto es de que sí es un tema, como decíamos en un principio, ¿verdad? Bastante todavía controversial en algunos aspectos, se van descubriendo otros, pero bueno, aquí lo principal, como el doctor nos los acaba de externar, pues es precisamente el no querer hacer de más, ¿verdad? Porque desgraciadamente yo he escuchado a algunos compañeros que nada más porque el abuelito tuvo COVID y le hicieron la prueba también al niño y salió positiva y ahora, ¿qué tratamiento le doy? Pues si no tiene síntomas el niño, pues no hay que darle nada, ¿no? En efecto. O sea, el medicar de más es todavía más problema que lo que podamos causar en realmente querer hacer ahora sí que por hacer, ¿no? En esta situación de la pandemia.
Entonces, no sé si hay alguna duda. Aquí tengo por aquí una pregunta en el chat. Doctor Germán Muech, puede abrir usted su micrófono si gusta. Sí, buenas noches, doctor. Antes que nada, felicidades por su plática. Es muy amena y además interesante. Yo tengo algunas cosas que preguntar. Quizá la más importante es el hecho de que buena parte de la población en general, hablando no solo en pediátricos, sino también en toda la población en general, tiene un buen porcentaje de miedo de acudir a hospitales y demás, y sin embargo tiene grandes dudas. Y eso somete a la población a, pues, consejas muchas veces equivocadas de mucha gente. Entonces, no sé qué tan importante pudiera jugar aquí el papel de la consulta a distancia para que el paciente tenga más confianza y no tenga el miedo de asistir a un hospital que juzgue COVID y que no sabe si tiene o no tiene COVID y se pueda contaminar. Entonces, ahorita parece que están habiendo algunos movimientos que fomentan el efectuar telemedicina, por decirlo así, o bien una especie de asesoramiento a través de esto, en el cual se pueda dar a los pacientes asesoría con respecto a cuándo realmente necesita ir al hospital y aparte de ello, cuál es el camino que debe de seguir para acudir al hospital. Esa es una pregunta, puesto que si no se someten a mucha desinformación, ¿no? La otra pregunta que quería hacerle es, yo tenía entendido que en niños la saturación se maneja cuando está por debajo de 93%, cuando menos en la infancia temprana. Sí. Para considerarlo no ya de alarma, no se maneja el 90, sino el 93. Sí, no, esa era general de la población, pero si se fijaron ya cuando puse de Remdesivir y cuando puse de dexametasona ya utilicé la cifra de menos de 90. Es más, para hacer el diagnóstico utilicé menor de 94%. Ah, perfecto, ok. Pues no sé al respecto de la otra pregunta, ¿cuál es su opinión al respecto, doctor? ¿De qué, perdón? Pudiera decir, de lo de la telemedicina, de lo de la Okay. asesoría, Mire, establecer servicios. La verdad es una herramienta muy útil. En el Hospital Infantil de México lo hemos utilizado, sobre todo para pacientes no COVID que no quieren asistir al hospital, pero se quieren seguir viendo. Por supuesto que sí es una herramienta importante. Es un poquito elitista para ciertos sectores de la población. Por supuesto que en la consulta privada, pues los pacientes pues tienen acceso desde el celular o de donde sea, pero hay gente que realmente no tiene el acceso a una computadora y aunque lo pudieran hacer a celular, muchas veces por celular no tienen la capacidad o la habilidad de hacerlo, pero sí es una herramienta muy importante. Lo que sí es que hay mucha gente que no quiere ir al hospital, pero anda deambulando por el centro comercial o anda por la calle sin cubrebocas. Yo he tenido pacientes, un día tuve un paciente con un traumatismo de cráneo, que el niño llevaba 6 vómitos en 1 hora y nunca quiso, no quería asistir y ya cuando asistió, pues tenía una fractura de la órbita y se tuvo que quedar hospitalizado. Afortunadamente le fue muy bien. Tuve un niño con una balanopostitis que llegó ya casi con el pene necrosado porque no quería asistir y ya cuando ya casi se le caía, pues ya fue que asistió. Entonces hay que tener también cierto poder de convicción con la gente y si la gente puede utilizar sus medidas de usar su cubreboca, su careta, sanitizar todas las superficies, pues en caso que tenga algo que sí amerite que lo veamos, hay que pues darle la asesoría adecuada para que pueda asistir al hospital. Pero estoy completamente de acuerdo con usted que la telemedicina es una herramienta muy importante. No, yo me refería, doctor, más que nada al paciente que él sospecha COVID.
Sí, por y aún supuesto. sospechando También para el todo, paciente con COVID es muy importante. Y le podemos dar asesoría acerca de las medidas que puede hacer del tomarse la saturación de oxígeno. Desafortunadamente la receta, aunque la mandemos electrónica, si no es una receta con la firma y con el sello, no se la van a dar y esa es una limitante que tiene para el paciente con COVID. Pero por supuesto bueno, es más fácil que yo en mi práctica privada dé muchas consultas por telemedicina. En el hospital no nos da tanto resultado para los pacientes COVID, pero bueno, sí se les da, tenemos un call center muy eficiente que dé información a la población en general y también para los pacientes que no asisten porque no tienen COVID, porque por diferentes a COVID también nos es de utilidad, pero por supuesto que para el paciente con COVID también es muy importante. Muchas gracias, doctor. A través del Face nos pregunta Oscar Colo, perdón. ¿Qué vitaminas son las que recomienda, doctor? Pues miren, así como decir que las vitaminas van a servir o que nos van a salvar, hay varios estudios y no en general para COVID, sino para las infecciones respiratorias. Y bueno, y ahora que es el COVID, pues hay algunos de vitamina D, que es de administración semanal, ¿sí? Algún tiempo para las infecciones respiratorias, la ITSA, la Asociación Americana para la Prevención de las Enfermedades Infecciosas, recomendaba el uso de la combinación de zinc con vitamina C y equinacia purpúrea, que tenía cierta utilidad. Los ingleses utilizan mucho la equinacia junto con zinc y con vitamina C, pero pues realmente encontrarle propiedades milagrosas y que realmente cambien mucho la evolución no lo tienen. Se ha visto que sí son de utilidad de la vitamina D. No es curativa, pero ayuda. Muy bien, doctor. Aquí en el chat de Zoom nos pregunta el doctor Arthur Eric Ábalos sobre, ¿es mejor no tener una prueba a tener una mala prueba? Hablando de las pruebas rápidas con sensibilidad y especificidad baja. Sí, pero lo que causa confusión es el motivo de la sensibilidad baja y muchas veces la naturaleza de la enfermedad, ¿sí? La naturaleza de la enfermedad es que no seroconviertas, no es por falla de la prueba. O sea, si a mí ya me dio COVID y me hacen una prueba de anticuerpos y sale negativa, no es porque la prueba sea mala, es que un porcentaje muy bajo de los pacientes con COVID seroconvierten, ¿sí? Se ha visto que los pacientes intubados, los pacientes graves, son los que tienen una respuesta de IgG positiva, ¿sí? En los otros pacientes, el tipo de protección se logra a partir de la inmunidad celular, no de la inmunidad humoral, ¿sí? Por supuesto que hay varios factores que hacen que que pueda haber falsos positivos para la serología. El dengue es uno de ellos, la vacuna de influenza, la influenza, adenovirus, rinovirus, factor reumatoide nos puede dar falsos positivos. Por supuesto que mientras más corriente sea la prueba, hablando de las pruebas rápidas o si no está validada, pues va a ser menos eficaz. Yo sí soy un poquito de la opinión del doctor de que sí es mejor no tener prueba que tener una prueba chafa. Ok, doctor. Pues tenemos muchas felicitaciones, doctor, y agradecimientos acerca de la brillante ponencia que nos acaba usted de compartir, doctor. Creo que preguntas ya no hay ninguna, ni por el Face, que tenemos conectadas 26 personas, y por este medio también tuvimos 26, 28 más. Ajá. Bueno. La verdad es que pues un tema de mucho interés todavía para todos y pues en la experto aún más. Entonces, si ya no hay más dudas, más comentarios, doctor, le agradezco infinitamente su tiempo, sus enseñanzas y pues compartirnos su conocimiento. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos por haberse conectado y seguir pues en la guardia con este tema. Gracias. Que estén bien.